23. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Cerramos la semana, estamos en veda electoral, no hablamos de campaña, no hablamos de candidatos. Lo cierto es que sí estamos en un momento y estas 48 horas de reflexión con vistas al acto electoral del próximo domingo, que se inicia a las 8 de la mañana y que finaliza a las 6 de la tarde. Pero sí tenemos que ir pensando en la agenda que se viene en la Cámara de Diputados. Hay varios temas, hay varios proyectos. Hay varios diputados que finalizan su mandato, varias diputadas que finalizan su mandato y, por supuesto, algunos de ellos, más de uno, tienen proyectos que han avanzado en parte en diferentes comisiones, pero quieren que avancen un poco más y quieren ver hasta si pueden tener por lo menos la sanción de la Cámara de Diputados. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que vamos a tener después del feriado del próximo lunes, después de las elecciones del balotaje, después de la definición del presidente de la Nación en la República Argentina, hasta el 10 de diciembre o hasta el 9, vamos a tener una tarea importante e intensa en esta Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, una semana larga y una carrera electoral hasta este 19 de noviembre extensa que comenzó allí por el mes de febrero con elecciones primero creo en la provincia de La Pampa y después se fueron sucediendo a lo largo del año en el resto de los territorios nacionales. Los candidatos extenuados, por suerte tienen 2 días para descansar en la previa del domingo sin actividad electoral y toda la expectativa puesta, más o menos conociendo cómo va a quedar conformado en cantidad de diputados la Cámara Baja, puesta por supuesto en la definición de quién va a conducir el gobierno de la República Argentina por los próximos 4 años. Muy bien, bueno, decimos que estamos en época y en momentos de veda electoral, momentos también de ir pensando los proyectos que se vienen a discutir en la Cámara de Diputados de la Nación, proyectos que tienen que ver con lo económico, proyectos que tienen que ver con lo productivo, el presupuesto 2024, tema central para esta última etapa del año, después de las elecciones y después del balotaje del próximo día domingo. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes. Hola Fabi. Sí, así como vos bien decís, el presupuesto va a ser todo un tema luego de este domingo, en el caso de que, sobre todo en el caso si hubiera un triunfo del actual oficialismo, bueno, va a ser un proyecto que sí, se va a motorizar rápidamente en este último tramo del año. Tenemos también una fecha estimada para la primera semana de diciembre, cuando van a estar jurando los nuevos diputados. Sabemos que la sesión preparatoria siempre se realiza por separado respecto del día en sí que asumen los diputados, que es el 10 de diciembre, porque ese día se hace la Asamblea Legislativa para la asunción del presidente, claro, ¿no? Exacto. Así que van a ser unos días muy movidos aquí en el Congreso, que esta semana, claramente, por ser la última de campaña, ha estado más tranquilo, pero como bien repasábamos y vamos a ver, tuvimos un trabajo con varios proyectos y varias comisiones que, bueno, en este último tramo que hay, recordemos que hay sesiones ordinarias prorrogadas hasta el 9 de diciembre. Sí. El nuevo gobierno tendrá que, en todo caso, decretar las sesiones extraordinarias para poder seguir trabajando durante el último mes del año. Bueno, veremos allí entonces qué iniciativas terminan de avanzar. Una actividad importante e intensa tuvo la Cámara de Diputados, atípica para años electorales, Sí. Porque vino un año en el cual prácticamente lo que se trató semana a semana fue el juicio político a la Corte.
casi constantemente por parte e impulsado por el oficialismo, impulsado por el Frente de Todos, pero en el segundo semestre del año fue intenso el trabajo en las comisiones, aproximándonos a las semanas en la cual el calendario electoral se incrementaba porque había fines de semana donde hubo 4 o 5 provincias que definían sus o las PASO o las definiciones provinciales, claro, para renovar los ejecutivos provinciales y las legislaturas provinciales. Pero además el acercamiento a las fechas de lo que era la elección nacional, primero las PASO, después las generales del 22 de octubre, y las últimas semanas ya pensando en el balotaje del próximo día domingo, pero hasta la semana pasada hubo actividad aquí en esta Cámara. Sí, y yo creo que allí la definición que tuvo la primera vuelta también permitió de alguna manera la activación de un Parlamento que venía medio aletargado en cuanto a la cantidad de sesiones y habilitó además la posibilidad de acuerdos en función de lo que el Ejecutivo por lo menos planteaba como necesidad de nuevos proyectos. Las últimas leyes que se aprobaron en las últimas sesiones, yo creo que Melissa debe saber el número, pero estamos hablando de dictámenes favorables prácticamente a 20 leyes en las últimas 2 sesiones, y dentro de los cuales hubo proyectos importantes que de alguna manera reflejaron, por un lado, el impulso del Poder Ejecutivo, pero también una necesidad de resolver cuestiones que venían postergadas y que eran imprescindibles que se aprobaran en un año electoral en que tuvo más trabajo, muchísimo más trabajo, por supuesto, la Cámara de Diputados que la Cámara de Senadores. Sí, temas que impulsó el Ejecutivo, temas, por lo menos un proyecto que impulsó la oposición, que fue el proyecto de ley de alquileres, que esto motivó también una discusión fuerte, puertas adentro de cada uno de los bloques, respecto a la decisión que iban a adoptar en esa discusión que se venía en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. El Congreso metido en la campaña estuvo. Otras elecciones el Congreso queda al margen. Sí, en otras elecciones, la semana que tuvimos ahora, de lunes a viernes, era como una constante, digamos, de... Por lo menos casi las últimas 3 semanas. Sí, del último tramo. Pero en este caso sí no fue así, a pesar de los esfuerzos que ha tenido que hacer el Frente de Todos en este tiempo para lograr las mayorías, el quórum. Hubo convocatorias que fracasaron o que se tuvieron que postergar justamente por esta cuestión de que estuvimos atravesados por el calendario electoral y no te podía faltar ni uno. Pero a pesar de eso, como decía Fabi, ha llevado una agenda mucho más, fructífera que la del Senado. Sí, claro, totalmente. El Senado estuvo cruzado por la grieta política totalmente, por las discusiones fuertes también internas de Juntos por el Cambio, por diferentes situaciones. Lo cierto es que el Senado avanzó muy poco con proyectos de ley que venían sancionados por parte de la Cámara de Diputados con mucha acuerdo político. Sí, creo que la diferencia es ostensible. Inclusive al día de hoy, yo comentaba hace un rato que hablé ayer con el titular de YPF, Pablo González, que está expectante a que se sancione en la Cámara Alta la ley de promoción del GNL, que es de la que depende, por ejemplo, entre otras cosas, el acuerdo con la firma Petronas. Estamos hablando de inversiones en una primera etapa de 10.000 millones de dólares para el país y la posibilidad de instalar la planta de licuefacción. Y allí en la Cámara Alta la imposibilidad de llegar adelante el quórum, que es lo que necesita para iniciar la sesión la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a pesar del entusiasmo que demostró el titular de la compañía petrolera nacional, en realidad es muy difícil que se pueda llevar adelante. Sí, el Senado no avanzó con GNL, no avanzó ni siquiera en una reunión de comisión informativa.
No, porque además la Comisión de Energía y Minería, que sería la encargada de la cabecera de ese proyecto, está presidida por Rubén Uñac, que es un senador que, bueno, ya el 10 de diciembre vence mandato, pero además de eso ha tenido una ACV, ha estado internado. Bueno, esas han sido otras cuestiones también que el Senado... por ejemplo, ahora también al oficialismo le falta un senador a raíz del fallecimiento de Matías Rodríguez y todavía no ha asumido. Claro, porque tiene que llamar a hacer el quórum para nombrar a los reemplazantes. Y mientras no puedan juntar el quórum, es un galimatías muy difícil de resolver. Por eso también la ventana que se abre para el Senado, vuelvo a repetir, en caso que Unión por la Patria gane, la ventana que se abre para el Senado es más favorable que la que tiene actualmente. Por la construcción de mayorías que va a tener. Sí, exactamente. Además de que volvería a instalarse como la primera minoría, cosa que este año, cuando se fracturó el bloque del oficialismo, bueno, quedó en desventaja frente a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio que igualmente, a pesar del número que tiene hoy por hoy y que ha perdido muchísimo a partir del 10 de diciembre, no ha construido mayorías con ese otro bloque de peronismo disidente ni con otros monobloques. Entonces tampoco es que la Cámara pudo sesionar, digamos, por una impronta de la oposición, como ha sucedido en diputados que han conseguido mayorías, en este caso, por ejemplo, con la cuestión de alquileres y otras cosas también que se han dado emplazamientos de comisiones, ¿no? Así que bueno, pero el panorama que se abre el 10 de diciembre sí podría ser un poco más favorable, y ahí tienen un montón de proyectos con media sanción que bueno, que esperan ser aprobados. Igual también se espera que en estos días antes del 10 de diciembre haya sesión en la Cámara Alta. Claro. A mí lo que me dicen que es muy posible que en el Senado Nacional, sea cual fuera el resultado del domingo, gane Javier Milei, gane Sergio Massa, se va a mantener dividido el bloque de Unión por la Patria, o el bloque que hoy se llama Frente de Todos, y tiene dos vertientes. Se mantendría de esa manera, con esas divisiones. El bloque que hoy encabeza, con algunos diputados que se habían ido del bloque del Frente de Todos, que lo encabeza el senador Snopeck, el senador por la provincia de Jujuy, prácticamente quedaría disuelto. Snopeck viene para la Cámara de Diputados y Carolina Moisés va como senadora nacional. Claro, que tiene una cercanía mucho mayor con Cristina Fernández, Carolina Moisés. Claro, exactamente. Y por el otro lado, vamos a tener un actor nuevo que es La Libertad Avanza. 8 senadores. 8 senadores. No es, 8 senadores, no es un tema que, menor. Claro, no, por supuesto. Una fuerza Nobel, puber, podríamos hasta decir, con 2 años de antigüedad, que alcanza, como se puede plantar, como tercera fuerza, tanto en diputados y en senadores, y tiene el 10% de los senadores de todo el país, el 11% de los senadores. Que va a tener un mayor protagonismo si Javier Milei es presidente de la Nación, pero también va a tener protagonismo si Sergio Massa es el presidente de la Nación. Sí, habrá que ver si efectivamente, tomando en cuenta todos los rumores que hay en cuanto a la representatividad, se mantiene como bloque, o hay algún escape por algún lado y se plantea alguna mini bloque o alguna alternativa en la cual no esté tan ligado a bloque de la Libertad. Claro. Bueno, vamos a hablar de diferentes proyectos, porque decimos que hay una agenda que el Congreso tiene y una agenda que tiene particularmente la Cámara de Diputados, más allá de las elecciones. Obviamente, tema central, ponemos presupuesto 2024. Habrá que ver qué decisión adopta el presidente de la Nación electo el próximo día domingo, si avanzar con el proyecto de presupuesto, si aguardar, si esperar y discutirlo más adelante con la renovación parlamentaria a partir del 10 de diciembre. Pero hay otras iniciativas. Meli, ¿cuál es la iniciativa que vos nos vas a traer hoy? Sí, Fer, así es. Vamos a hablar de un proyecto que fue presentado por la diputada Gabriela Esteves, diputada del Frente de Todos de la provincia de Córdoba, que justamente en estas elecciones pudo renovar su mandato.
así que va a estar 4 años más como legisladora aquí en la Cámara Baja, y tiene que ver con crear por ley, jerarquizar un programa que hoy por hoy ya existe dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que se llama Acompañar. Este programa fue creado por decreto en septiembre de 2020 y bueno, justamente como otros proyectos similares que hemos visto en este último tiempo, buscan que esté reforzado a través de una ley, de manera que no sea tan fácil de quitar, ¿no? En todo caso, cuando se, si en el caso que suceda un recambio de gobierno o en el caso de que en algún momento el Poder Ejecutivo evalúe sacarlo, ¿no? Lo que sí, este proyecto fue presentado en paralelo en el Senado. Allí vemos una foto, no sé si la podemos, ustedes la pueden ver ahí. Hubo una presentación en el Salón Azul junto a senadoras, en la que también estuvo, la diputada Gabriela Esteves, ahí la senadora. tenemos a pleno, ¿eh? Ahí estamos. Esteves es la de Blazer Rojo, después al lado está la senadora Anabel Fernández Sagasti, la senadora Eugenia Catalfamo. Quien está al lado de la senadora es una funcionaria secretaria contra violencia de género del Ministerio de las Mujeres, Josefina Neila, y Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad aquí en la Cámara Baja. Todas ellas estuvieron en paralelo, en ambas cámaras se presentaron los proyectos, y lo que sí, hablando de la actividad del Senado que estamos diciendo, sí ya se dictaminó en el Senado, avanzó más rápidamente, pero igual vamos a contar acá parte del proyecto porque es casi similar, ¿sí? Se presentó en paralelo y en definitiva, si llegara a avanzar más rápido en el Senado, también va a pasar por aquí. Si te parece, vamos a hablar un poquito de qué se trata. Tiene como objetivo promover la autonomía de las mujeres y personas LGBT que se encuentran en situación de violencias por motivos de género y que además por sus condiciones socioeconómicas y vinculares se encuentran expuestas a un contexto de vulneración económica y social. Vamos a la que sigue. El programa consiste en el otorgamiento de una prestación económica y el acceso a dispositivos de abordaje integral de la situación de violencia de género. Es decir, es un programa obviamente que apunta a la asistencia no solo desde lo psicológico, sino también desde los recursos que muchas veces mujeres y personas LGBT que pasan por esta situación atraviesan a raíz quizás de hasta alguna dependencia económica que se tiene por parte de de la persona que la violenta, ¿no? Claro. Vamos a la que sigue. La prestación económica deberá ser abonada por el Estado Nacional mensualmente por un valor equivalente a un salario mínimo vital y móvil que se otorgará durante 6 meses, ¿sí? Habla de medio año. Obviamente esta cuestión hace que el proyecto tenga que pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda también, ¿no? La misma, esta prestación será inembargable, no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva. Para acceder a la prestación se requerirá un informe social de riesgo de un organismo público competente en la materia, conforme lo establezca la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad o el que a futuro lo reemplace. Generalmente ese texto llevan a veces los proyectos, ¿no? Porque, en un reacomodamiento quizás que haya de una próxima gestión, o no esté el ministerio o pase a formar parte de otro área, en ese caso, pero sí lo establece aquí esta iniciativa. Bien, en ningún caso se exigirá o solicitará contraprestación alguna por parte de la persona destinataria, ni será necesaria ni requerida la presentación de denuncia judicial o policial, pero sí, obviamente la persona va a tener que ser evaluada ante un equipo disciplinario que será el que en definitiva presente ese informe ante la autoridad de aplicación que constate que está atravesando obviamente por esta situación. Vamos ahora a
lo que tiene que ver con las incompatibilidades, es decir, personas que no van a poder recibir esta prestación por los siguientes puntos, porque tengan ingresos por trabajo en relación de dependencia, sea en el sector público o privado, excepto el régimen de amas de casa, por estar en el régimen de autónomos o de monotributistas de las categorías desde la C hasta la K, o por percibir una jubilación o pensión, excepto las pensiones no contributivas por madre de más de 7 hijos o invalidez. Esta es toda la cuestión técnica referido a, bueno, el capítulo, digamos, presupuestario, ¿no? Pero además las personas destinatarias del programa recibirán acompañamiento por parte de equipos interdisciplinarios para su fortalecimiento psicosocial y tendrán acceso a herramientas e instancias de formación y capacitación para fortalecer su inserción laboral. Es decir, está puntualmente referido no solo a personas que son víctimas de violencia de género, sino personas que están en vulnerabilidad, ¿no? Y que están, bueno, en una situación económica no para nada favorable. Entonces también se la busca ayudar desde esa faceta, ¿no? Claro. Desde la faceta laboral. Vos lo señalaste, Meli, pero vale la pena volver a marcarlo. Este programa ya existe en el Ministerio, en el Estado Nacional, con todos estos requisitos y con todos estos beneficios. Y lo que se intenta es que, más allá de quien sea el futuro presidente de la Nación, estos programas continúen en la Argentina. Así es. De alguna manera es lo mismo que plantea con otras iniciativas claro. el Gobierno Nacional, que queden efectivamente los planes Progresar, el plan Conectar Igualdad, son todas cuestiones que el Gobierno ha traído como para que queden... Bueno, lo que pretendía hacer, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas, que finalmente no pudo llevarse adelante a obtener las 2/3 partes de los votos para poder cambiarlo. Sí, pero en este caso puntualmente, como vos bien decís, de programas, ¿no? Pero el programa Progresar, bueno, ya tiene media sanción de diputados, se espera en el Senado. Y de Senado ha venido media sanción del programa Conectar Igualdad y del programa Remediar también. Bueno, este sería un símil de esos proyectos. Y como decía, ya la semana pasada en el Senado hubo dictamen de este proyecto. Así que puede ser que avance primero por allá, después de ese acto que vimos entre diputadas y senadoras. Bueno, en los argumentos del proyecto, Esteves señaló que la violencia por motivos de género no es un fenómeno individual, sino la consecuencia de la desigualdad estructural entre los géneros. Esta desigualdad hace que las mujeres y personas LGBTI+ tengan un acceso restringido a sus derechos fundamentales, especialmente a los económicos y sociales, lo que a su vez aumenta su vulnerabilidad frente a la violencia. Y tenemos otra frase más que a través de este proyecto de ley se reafirma que el Estado tiene un rol insoslayable en la prevención, la asistencia, el fortalecimiento de acceso a la justicia y la protección de las personas en situación de violencia, agregó la diputada cordobesa. Y respecto obviamente del rol del Estado, rol que desde el oficialismo se defiende con énfasis, sobre todo en lo que ha sido a lo largo de esta campaña. En la reunión que hubo en el Senado la semana pasada, una de las senadoras, Silvia Zapac, de la provincia de Neuquén, planteó que, bueno, obviamente en contra de quienes proponen eliminar el Ministerio de las Mujeres, que cuando se llegó al ministerio había un femicidio cada 28 horas y hoy hay un femicidio cada 39. Es gravísimo igual, es poquísimo quizás, pero sí muestra un mínimo avance, ¿no? Claro. Y cuánto más hay que seguir trabajando, obviamente, desde la prevención, la atención y el fortalecimiento, obviamente, de los derechos de las mujeres y de las personas LGTB. Bueno, Meli, gracias por este informe, por esta información que tiene que ver con la agenda que va a tener la Cámara de Diputados, o que ya tiene la Cámara, a partir de la próxima semana, que seguramente empezarán las primeras conversaciones, los primeros contactos entre oficialistas y opositores para ver cómo van diagramando una agenda a más tardar para
la otra semana después de las elecciones, pensando ya en el trabajo de comisiones, pensando en qué momento abrir el recinto de la Cámara de Diputados y qué temas llevar al recinto. Me parece que ahí empieza también la discusión a tener otro protagonista, que es el presidente electo y sus representantes aquí en el Parlamento Nacional, para saber, más allá de la intención de los diputados de tener proyectos de ley para que avancen, bueno, las consultas a quien va a asumir el Ejecutivo a partir del próximo 10 de diciembre no va a ser un tema menor, no se va a dejar de lado. Me parece que va a ser una voz importante para señalar que necesita cuál proyecto aprobar o cuál proyecto dejarlo un poco de lado y ver más adelante a ver qué pasa, ¿no? Qué transición también, ¿no? También, qué transición. En el Congreso se da una transición propia de lo que tiene que ver con los presidentes de Cámara. Sí. Y en el caso de que hubiera un cambio del signo político, bueno, es otro panorama el que se abre, ¿no? A partir de la persona que se propone para que presida. Ahí lo que va a tener que ser ese traspaso con Cecilia Moró. Estamos conjeturando nada más, pero sí es un momento que, más allá de los recambios que puede haber, sí dependerán, como vos bien decís, de las directivas en definitiva que bajen del nuevo titular del Poder Ejecutivo. Claro, exactamente. Bueno, en agenda decimos el proyecto de ley de presupuesto. En agenda está proyectos que tienen que ver con lo energético. Proyectos, por ejemplo, el tema de la energía renovable, la energía verde. Ahí hay un proyecto que está, los diputados del sur, principalmente de Neuquén y de Río Negro, están impulsándolo, que quieren que avance. Sí, estamos hablando del proyecto de hidrógeno verde, que ya había sido anunciado con pompas y platillos. Yo creo que hace prácticamente 2 años. 2 años le pegan el palo cuando Alberto Fernández estuvo en algún viaje en el exterior reunido con esta empresa australiana, que ya tiene una representación aquí y está aguardando justamente que se lleve adelante este proyecto. Y los cambios en la Cámara de Diputados, uno entiende que van en el sentido de que en caso, como vos bien decías, recién Meli, sean conjeturas, continúa, por ejemplo, el tema de Unión por la Patria, hay bloques que uno sabe que acompañarán de alguna manera las iniciativas de Sergio Massa, los 5 diputados del Frente por la Concordia. Uno tiene claro que allí tiene un aliado, en Carlos Rovira es el fundamental dirigente misionero. Habrá que ver lo que sucede también en definitiva con los diputados cordobeses. Creo que el panorama que se abre, por supuesto, todavía es incierto, pero en uno u otro sentido habrá que mirar muy fríamente y tranquilamente cuáles van a ser los nombres que se barajen para por lo menos presidir, por ejemplo, el bloque de Unión por la Patria. Claro. Que eso no se sabe. No se sabe, digo, ¿no? Uno especula. Será uno en función de que gane una persona, que gane Sergio Massa, otro en función de que no llegue a la primera magistratura. Creo que son todas incógnitas bueno, tendremos que esperar unos días todavía para sacarnos esa espina. Cuando Alberto Fernández gana la presidencia de la Nación, para resolver las autoridades de la Cámara, que consagraron como presidente de la Cámara a Sergio Massa y como presidente del bloque a Máximo Kirchner, hubo reuniones al más alto nivel que incluyó al presidente y a la vicepresidenta. Y ahí se resolvió. ¿Qué es lo que quiero decir? El oficialismo, el bloque del oficialismo, para resolver sus autoridades, lo discute con el presidente de la Nación. Sí. ¿No? Entonces, Sergio Massa va a tener injerencia si gana las elecciones el próximo día domingo en quién va a hacer la conducción o cómo va a ser esa mesa de conducción del bloque del oficialismo. Y lo mismo va a suceder en Javier Milei si gana la presidencia de la Nación, para resolver quién va a ser el presidente de la Cámara o la presidenta de la Cámara y quién va a ser el titular
de el bloque del oficialismo, en este caso de La Libertad Avanza, más allá que tenga un número más reducido por ser el presidente de la nación, que va a tener un bloque de aproximadamente menos de 40 diputados. Exactamente, ¿no? sí. 37. Sí, en el caso de un gobierno, un posible gobierno de Massa, sabemos que hoy por hoy la presidencia de la Cámara de Diputados está en manos de Cecilia Moró, que es del Frente Renovador, y a su vez en la dupla está Agustín Rossi, que va a ser vicepresidente, presidente del Senado, un hombre de quien es Germán Martínez, claro, el jefe de bloque. Entonces, esos dos nombres pesan muy fuerte, a pesar de que el primer candidato en la provincia de Buenos Aires fue Máximo Kirchner, y siempre por tradición también ha pasado que ese primer nombre de la lista de la provincia de Buenos Aires es quien preside la Cámara, claro, pero en entrevistas públicas que ha dado, Sergio Massa nunca ha confirmado que eso vaya a pasar, ¿no? No se dio nombre, no sé. No es nada, no es una decisión No es una escrita, no, ni y es no, una no regla. es una regla tampoco, así que en ese sentido... Eduardo Fellner fue presidente de la Cámara. Claro. En el gobierno de Cristina Kirchner, en el primer gobierno Claro. de Cristina Kirchner. Sí, así que, y en el caso de La Libertad Avanza, bueno, había, obviamente, a partir de este acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei, había rumores, más allá de que el propio Cristian Ritondo tampoco, evitó decir si es así, de que Cristian Ritondo, quien fue primero en la boleta de Patricia Bullrich, Sí. espacio que perdió Juntos por el Cambio, pero bueno, sabemos que hoy está encolumnado detrás de La Libertad Avanza, podría ser el hombre que propusieran. Claro. También son rumores, nada es confirmado y todo está atado a lo que pasé este domingo. Porque Sí, perdón. Sí, recordar que Ritondo es un hombre que tiene experiencia en un rol de esas características, porque fue vicepresidente primero de la legislatura porteña, ¿no? Exactamente. Y Massa... Y preside hoy el bloque del PRO. Claro. Además, ahora, el que pierda la elección, Sergio Massa o Javier Milei, ahí ya no entra en ninguna discusión. Sus propios diputados y diputadas van a resolver quién va a ser la autoridad del bloque, ¿no? Si el Frente de Todos, Unión por la Patria, pierde la elección el día domingo, bueno, los diputados van a ser los que resuelvan, ya no va a tener injerencia Sergio Massa. Y si pierde Javier Milei, La Libertad Avanza será quien discuta entre ellos. Y bueno, se supone que Javier Milei seguirá, ¿no? Obviamente siendo el jefe de ese espacio. Bueno, claro, porque él tiene 2 años más como diputado. Claro, exactamente. Nada más que va a tener una bancada más Pero amplia, sí va ¿no? a tener La Libertad Avanza el vicepresidente tercero. De la Cámara. De la Cámara. ¿No? Por el número que tienen. Sí. Bueno, habrá que ver ahí cómo se resuelve las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques, cómo va a quedar articulado el mapa político dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, pero eso recién lo vamos a saber después del domingo a la noche. Después del domingo a la noche, ahí vamos a tener ya mayores datos y podremos empezar a tener por dónde puede llegar a pasar el futuro poder del Parlamento Nacional a partir del próximo 10 de diciembre. Bueno, Fabi, hablamos de proyectos, hablamos de temas que están discutiéndose en este Congreso Nacional. ¿De qué vamos a hablar? En este caso vamos a hablar del proyecto de expropiación de la vivienda donde actualmente habita el historiador Norberto Galazo. Es una propuesta del diputado Eduardo Tonioli que ha sido acompañada prácticamente por muchísimos miembros de la Cámara Baja del Frente de Todos, perdón. Ya tenemos 3 nombres: Frente para la Victoria, Frente de Todos y ahora Unión por la Patria. A partir del 10 de diciembre, pero que sin lugar a dudas refleja algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es la trayectoria, por un lado, histórica de una persona muy vinculada al estudio, a la formación, a lo que es el análisis de un movimiento popular y nacional como el peronismo, pero también
a lo que puede significar una jubilación, no tener una casa, no tener un lugar donde residir con tranquilidad y aguardar la vejez de la mejor manera posible, que creo que es una necesidad de millones de argentinos, y en este caso uno siempre la referencia muchas veces, por ejemplo, con la actividad de los actores y las actrices, ¿no? Que tienen un hotel especial a donde ir, que no tienen, que sus trabajos tienen altibajos a lo largo del tiempo, que no tienen un ingreso permanente. Bueno, en este caso hablamos de Norberto Galazo, que es un histórico miembro de la intelectualidad del peronismo, reivindicado desde todos los sectores porque ha propuesto realmente cuestiones muy innovadoras en el análisis, y sigue haciéndolo al día de hoy. Y la propuesta del diputado Tonioli es justamente la expropiación de su propiedad. El otro día, cuando se publicó en el boletín oficial la compra por parte del Gobierno Nacional de los terrenos de lo que fue Cromañón, no sé si recuerdan que eso sucedió hace aproximadamente 25 días, una cosa así. Realmente había sido un proyecto que habían presentado el año anterior, me parece, la diputada Paula Penaca. Uno entiende con el transcurrir de estas cosas cómo es imprescindible la presencia del Estado para resolver situaciones que la mano del mercado no puede llegar a solucionar. Y en este caso es una cuestión común, clara, porque Norberto Galazo está pendiente su casa de un hilo, allí tiene un archivo histórico, tiene sus bibliotecas, conserva muchísimo material de sus reflexiones y corre el riesgo de perder esa propiedad. Entonces lo que dice y plantea Tonioli es que Norberto Galazo acredita una dilatada trayectoria intelectual, cultural y política y ya ha sido nombrado ciudadano ilustre por las legislaturas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, así como diversas distinciones ha obtenido en distintas instituciones académicas, no solamente nacionales, sino latinoamericanas y europeas. Vamos con la siguiente placa. Recibió el titular de doctor honoris causa por parte de la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de San Juan y la del Oeste, y de profesor honorario de parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lanús y la de Quilmes. Una carrera dilatada, una extensa trayectoria que por supuesto hoy lo encuentra en una situación bastante débil y que desde el peronismo entienden que debe ser atendida con esta reparación histórica que por un lado le da la posibilidad de vivir sus últimos años sin ningún tipo de sobresalto y al mismo tiempo conservar un material que va a servir para la investigación, para el análisis y de alguna manera la enseñanza. Vamos con la próxima. A los 87 años de edad, que es la edad que tiene hoy, es uno de los pensadores más prolíficos y prestigioso del campo nacional y popular, que aún continúa produciendo y trabajando a pesar de su frágil salud. Me extrañó no ver ningún video en estos días de él, porque siempre está presente en este tipo de acontecimientos, pero más allá de eso, yo creo que es sin lugar a dudas uno de los próceres. El otro, por ejemplo, podemos hablar de este tipo de análisis de Romero, podemos citar también a Julio Abelardo Ramos, o sea, todos pensadores del campo nacional y popular que a lo largo de los tiempos han ofrecido sus conocimientos en la investigación. No sé lo que dirían hoy, en estos momentos, ante esta Argentina. Claro. Yo creo que es realmente una situación que creo que habría que llamarlo por teléfono, hacerle una entrevista y preguntarle, ¿no? Qué es lo que opina. ¿Cómo ven la Argentina de hoy? A esta altura de su vida, sin embargo, Galazo afronta un embargo de su vivienda a raíz de un crédito hipotecario impago que él no contrajo, dice la propuesta, con el riesgo inminente de un desalojo. O sea que la necesidad es urgente, seguramente en la próxima reunión de la comisión podrá tratarse. Esto es una propuesta que es de este mes de noviembre y esperemos que efectivamente así se haga. Vamos con la que sigue. Este inmueble está ubicado en la calle Asamblea 850, en Parque Chacabuco, y fue heredado de sus padres, o sea, es una vivienda familiar. Allí está ubicado su estudio y archivo
y ha sido el escenario que cobijó toda su larga labor y tarea a lo largo de su historia. Vamos con la siguiente. Su único patrimonio es este, y el presente proyecto propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación su vivienda familiar por parte del Estado Nacional. Como les decía, bueno, claramente la necesidad de como cualquier persona tener el acceso a una casa y una vivienda, pasar sus últimos años en tranquilidad. Hoy la ciudad de Buenos Aires sabemos que está muy complicada para todo el tema que tiene que ver con un lugar para vivir, la gente en situación de calle, el resto del país también, pero a diario lo vemos recorriendo cada una de las veredas de la capital del país y la situación inclusive para alquilar está muy complicada. Así que creo que es un buen proyecto, una reivindicación para una persona que merece, luego de haber trabajado tantos años en el estudio y de alguna manera en análisis de la historia nacional y lo que ha brindado, poder tener la posibilidad de pasar sus últimos años tranquilo. Pretender, en primer lugar, preservar su archivo personal construyendo un museo y un archivo histórico y un centro cultural para resguardar su aporte a la memoria histórica de los y de las argentinas y argentinos y a la cultura nacional. No sé si queda alguna más. Propone evitar que Norberto Galazo se vea privado de su vivienda y lugar de trabajo a través de la cesión en comodato de una parte de la misma, o sea, el compartimentado de la casa para que haya al mismo tiempo una biblioteca y él pueda seguir estando en esa vivienda. Algunos de los firmantes, además de Tonioli, Sergio Palazzo, Vanessa Sile y Paula Penaca, Eduardo Valdés, Leonardo Grosso, Itay Hackman, Lilia Caliba, la diputada Osuna, Goyán. Bueno, en síntesis, una gran cantidad de firmantes para una propuesta de un proyecto, de una declaración que esperemos, como dije hace unos minutos, que se pueda llevar a cabo. Bueno, gracias Fabi, porque hablamos de la agenda que tiene la Cámara de Diputados. Nombraba a Norberto Galazo, Fabián, y traía este proyecto respecto a esta situación particular y personal que está viviendo Galazo y que, por lo menos desde el Congreso, se marca la preocupación. Y empecé a tratar de recordar la cantidad de veces que Norberto Galazo vino al Congreso Nacional a dar a asesorar a los diputados nacionales en diferentes temas, cuando se abrían ciertas discusiones aquí en el Congreso, en eventos que realizaba o que realizó la Cámara de Diputados o las autoridades de la Cámara, o particularmente en alguna comisión, pero siempre fue un hombre de consulta para el Congreso. Y de manera desinteresada Galazo siempre estuvo o en la Cámara de Diputados o en la Cámara del Senado. Hoy Galazo, ¿qué es lo que está necesitando? Bueno, está necesitando del Congreso Nacional y ahí está el proyecto que nos trae Fabián, que es el proyecto que presentó el diputado Tonioli con una gran cantidad de legisladores nacionales que acompañan con su firma, y veremos que este tratamiento tiene que ser rápido, expeditivo. Sí, claro, como dice el proyecto peligra su expulsión de la propiedad. Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de uno de los programas que están en nuestra señal, que es Ecoagenda, con sus diferentes invitados, en una agenda que, sin lugar a dudas, va a tener que retomar con las nuevas autoridades de la República Argentina. Hablamos de la agenda en los recursos naturales y parte de esa agenda, Lourdes López, cada día que tiene su programa, lo está marcando y lo está destacando. Vamos a compartir parte del programa Ecoagenda por aquí, por DTV. Es el envase que tiene un recubrimiento de polietileno, entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de reemplazar ese recubrimiento con nanocelulosa, que es renovable y biodegradable, combinada con otros bioplásticos biodegradables. Bien, a partir de esto, ¿cuál es el desafío, no? Porque ¿cuáles son los desafíos tecnológicos que enfrentase lo que es la producción, la comercialización a partir de residuos de biomasa o lignocelulósicos, y qué avances se han logrado para superarlos, ¿no? Para poder avanzar, justamente. Sí.
La nanocelulosa es un producto bastante reciente. De hecho, en los últimos 10 años se ha trabajado mucho a nivel laboratorio, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, para optimizar la producción. Nosotros estamos dentro del programa Celulosa y Papel, nosotros optimizamos el proceso de producción y ahora estamos enfocados en esta aplicación particular que es la relacionada a los envases alimentarios. Toda la parte de producción próximamente se espera que sea escalada a un nivel piloto y se adquirieron los equipos para eso. Pero la parte de aplicaciones aún estamos en fase de investigación. Bien. Pregunta random por ahí y no tanto, pero ¿por qué los envases en este caso, de alimentos? Y en realidad porque si pensamos en cómo se destinan los envases de alimentos, usualmente todo lo que contenga polietileno y que se utilice en un alimento tiene, después de usarlo, alta carga orgánica. Entonces, eso es muy difícil de reciclar. Entonces, ¿qué sucede con esos envases? Se envían a un destino final, como una celda, enterrados en el suelo, es una disposición final del residuo, no es un reciclado. Claro. Entonces nosotros con esto, el alimento va a contaminar el envase, pero en la disposición final se va a biodegradar completamente. En realidad la nanocelulosa sale de un subproducto de los aserraderos de la provincia de Misiones, de los aserraderos de la región del NEA, y también se puede obtener a partir de residuos agroindustriales, como por ejemplo el bagazo de caña de azúcar, que es un subproducto del proceso de fabricación de azúcar y que también lo encontramos en nuestra región. Tal cual, tal cual. ¿Cómo asegurás también que los bioplásticos derivados de este tipo de residuos orgánicos cumplan con criterios ambientales sostenibles y cuáles son los desafíos económicos que enfrenta la producción de estos biomateriales en comparación por ahí con algún plástico convencional? Sí, en realidad es un producto... En cuanto a criterios de sostenibilidad, es un producto que proviene de un recurso renovable, no un recurso fósil como los plásticos convencionales. Sí. Y además de eso, nosotros realizamos sobre los films o los recubrimientos que obtuvimos ensayos de biodegradación en suelo y en compost, y encontramos que estos materiales se degradan completamente en menos de 180 días. Claro. Entonces, eso cumpliría con el criterio de biodegradabilidad. Es un montón. También O sea, perdón, sí. Pero es muy rápido, ¿no? ¿180 días? Sí, es rápido. Y esto es porque justamente son derivados orgánicos. Claro. Entonces los microorganismos tienen más capacidad de degradarlos que un componente sintético como un plástico convencional. Mira. Y en cuanto al tema de comercialización o competencia con plásticos convencionales, todavía es difícil que compita con bioplástico porque el proceso de obtención tiene un costo más elevado. Pero en realidad, si miramos un enfoque más general, tenemos que tener en cuenta que la reducción del consumo de estos plásticos convencionales como el polietileno en realidad es una acción en conjunto entre tres actores que tendrían que ser la parte de legislación que viene por parte del Estado, y quizás también ahí podemos entrar nosotros como investigadores, y por otro lado también están los actores que serían las empresas y el consumidor. Bueno, ahí está, los temas que tienen que ver con los recursos naturales, que tienen que ver con una agenda que tiene el Congreso Nacional y que falta discutir nuevamente o rediscutir por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, reflejada aquí en Ecoagenda por Lourdes López todos los jueves a las 23 horas por aquí por DTV. Bueno, Fabi, Meli, cuando hablamos de agenda de recursos naturales, lo primero que a mí se me viene a la mente es el proyecto de ley de que se discutió mucho tiempo. De humedales. De humedales. Sí, de humedales, que finalmente quedó colgado del travesaño y archivado por una reunión de la comisión que nunca se volvió a hacer. Que había dejado levantado Leonardo Grosso
bajo la promesa de avanzar por un lado en la Comisión de Agricultura y por otro lado la presencia de los gobernadores, que nunca se fue tal. Claro. Y quedó suspendida. Hoy habrá que ver cómo se conforma el nuevo gobierno, en caso de que efectivamente Sergio Massa, especulaciones de una persona que más llevó adelante ese proyecto. Estamos hablando de Graciela Camaño, que estuvo muy cuida en los temas ambientales y que hoy está acompañándolo al candidato oficialista, seguramente tenga un lugar. Pues las especulaciones están a la orden del día y habrá que ver si esa agenda no la continúa llevando ella. Claro, exactamente. Pero seguramente también será un tema que los asesores de Javier Milei lo deben tener, ¿no? O los futuros diputados nacionales. La agenda de recursos naturales es sumamente interesante, importante, porque abarca, bueno, más allá de lo de la ley de humedales, temas que tienen que ver como, por ejemplo, el tema del cambio climático. Sí, a partir de distintas declaraciones que han tenido en distintos temas, desde La Libertad Avanza, tanto sus máximos referentes Milei como Villarruel, al ser consultados otros dirigentes del espacio, dicen, bueno, nosotros no somos un grupo todo homogéneo, somos heterogéneos, pensamos distinto. Bueno, habrá que ver en ese pensar distinto, dentro de los 38 diputados que va a tener La Libertad Avanza, quienes también están en contra del cambio climático o lo niegan, como Javier Milei, como su líder. Parte de lo que tiene que ver la agenda que se viene, ¿no?, en la Cámara de Diputados. A veces un poco lo que tiene que ver con la agenda de los recursos naturales, un poco alejada y postergada por los números, postergada por las discusiones de los proyectos vinculados a lo económico, a lo financiero, proyectos vinculados a lo energético. Bueno, veremos qué es lo que ocurre a partir del próximo 10 de diciembre, a partir de la renovación de este Parlamento Nacional. Nos vamos a ir a la pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de los diferentes proyectos, de los diferentes temas de debate que se vienen y que tiene que tener esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y enseguida regresamos. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. A ver, dale. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición.
de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Muy bien, regresamos a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando lo que es la semana, una semana que estuvo cruzada obviamente por la campaña política, por la campaña electoral, por los cierres de campaña de los dos candidatos a la presidencia de la Nación, por estos momentos de veda electoral, pero me parece que también hay un hecho sumamente interesante e importante para destacar, porque se estuvo hablando durante muchos días desde distintos sectores, principalmente de uno de los candidatos, que es las sospechas respecto a fraude electoral en la República Argentina, algo que no se escuchó a lo largo de los 40 años que estamos transcurriendo de recuperación democrática, desde el año 1983, en esa elección que ganó Raúl Alfonsín, a la última elección, que fue hace 2 años, la del 2021, no se escuchó ninguna voz que hable de fraude electoral en la República Argentina, que haya un candidato que represente o haya ingresado a este Congreso Nacional o al Poder Ejecutivo a partir de un hecho fraudulento, a partir del fraude. Hubo sí algunas situaciones muy particulares en algunas mesas, en algunos distritos, algo muy puntual que pasa en todas las elecciones, que hay a veces hasta malentendidos entre los propios fiscales de una mesa determinada y que después terminan siendo observadas esas mesas en la justicia y se termina, digamos, resolviendo. Pero hablar de fraude electoral, eso generaba muchas sospechas y generaba también mal momento para la democracia que está viviendo la República Argentina. Por suerte, eso ha quedado de lado porque la justicia también intervino, ha tomado cartas en el asunto, ha llamado a quienes denunciaban, a los apoderados de La Libertad Avanza, y los apoderados lo que han dicho es que no tienen ningún dato, no tienen ninguna prueba de que pueda haber fraude en la República Argentina, que pueda haber fraude el próximo día domingo en las elecciones nacionales. Me parece que es un dato no menor para esta jornada que estamos transitando también de reflexión, no solo de reflexión para definir nuestro voto para uno de los dos candidatos o votar en blanco o anular el voto. Bueno, pero lo cierto es que cada uno tenga la libertad de hacer lo que quiera en el cuarto oscuro, hasta que tenga también la libertad de no ir a votar, si no quiere ir a votar. Lo recomendable es ir a votar y elegir siempre por alguna opción que se presente en el cuarto oscuro, que cuando nosotros ingresamos al cuarto oscuro, esas boletas que vemos, tengamos la posibilidad de elegir una de ellas. Bueno, un dato no menor, pero me parece importante también destacarlo. Sí, dentro de este clima enrarecido de los últimos días, también ayer había denunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, en el Hotel Alvear, luego de la charla que brindó a los empresarios, que su familia y él mismo estaban con protección por amenazas que habían recibido. Hace unas horas, la jueza en lo electoral, Romilda María Servini, intervino y se detuvieron a 4 personas, 3 hombres y una mujer entre 26 y 65 y 56 años, en la ciudad de Buenos Aires, Chaco, y 2 en la provincia de Córdoba. De alguna manera, la violencia, el odio que muchas veces
encontramos en las redes sociales, no encuentra una medida para hacer de alguna manera, uno podría decir, no solamente impedido, sino también de poder atacarlo en definitiva, ¿no? Para que no se diga cualquier cosa, no se incentive el odio y de alguna manera una represalia de esta envergadura en la cual personas que han emitido este tipo de... han alzado la voz de esta manera, acusando, amedrentando, están recibiendo una condena que yo creo que tiene que ser ejemplar en estos casos para que no sea una cosa reiterada. Lo mismo había sucedido con una docente en la provincia de Mendoza en la jornada de ayer, que también fue instruida por la justicia y en ese caso, bueno, hubo algún tipo de reproche por parte de un sector de la oposición, pero estaba justificado también en amenazas de muerte proferidas a través, en este caso, de Facebook. Así que creo que de alguna manera, por supuesto, no se puede controlar todo, es muy difícil, pero en el caso que sea posible impedir que se propague el discurso del odio, siempre es bueno para la democracia. Sin lugar a dudas, y que podamos tranquilamente tener una jornada importante y que tranquilamente podamos ir a emitir nuestro voto el día domingo, porque en definitiva, si nosotros vamos tranquilos a emitir el voto, lo que le va a dar más fortaleza a quien gane la elección. Si se despejan sospechas, si se despejan esos discursos de odio y demás, le da más fortaleza a Javier Milei si es el que gana o a Sergio Massa si es el que le toca triunfar el próximo día domingo. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter nuevamente en lo que tiene que ver con la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación, y cuando hablamos del trabajo que hasta las últimas horas, podríamos decir, de la semana pasada se estuvo discutiendo y llevando adelante diferentes proyectos de ley en distintas comisiones. Una de ellas fue la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la que encabeza el diputado nacional por el PRO, por la provincia de Buenos Aires, Hernán Lombardi. Y ahí la voluntad de Lombardi y la voluntad del resto de los integrantes y las integrantes de esa comisión fue avanzar con el proyecto de ley y el dictamen de la creación del Instituto Nacional de la Danza, un proyecto que las primeras iniciativas datan de aproximadamente 15 años atrás. Y varias diputadas nacionales, cuando comenzaron su mandato hace 4 años, porque ahora están terminando su mandato, venían con el mandato de sus provincias para impulsar ese proyecto de ley. Es el caso de la diputada Lía Caliba, que ingresó a la Cámara hace 4 años y tenía ese tema pendiente porque desde la provincia de Salta le estaban pidiendo esa iniciativa. Bueno, lo cierto es que se consensuaron diferentes proyectos. Meli nos va a ampliar este tema, pero antes vamos a compartir este material. Esta creo que va a ser una reunión que todos creemos que todo lo que hacemos tiene un sentido histórico, pero esta sí lo tiene. Me parece que después de tantos años poder dar dictámenes a una ley de danza me parece una reivindicación que viene hace mucho tiempo, así que antes que nada felicitar a los diputados y diputadas, a los asesores que trabajaron y sobre todo a todas las organizaciones de la danza que vienen trabajando hace años para darle un marco normativo a esta actividad que todos sabemos que no ha tenido a veces la suficiente ocupación por parte del Estado y del marco normativo para poder estimular esta actividad en todo el país. La verdad que ha sido un trabajo en conjunto. Sé que la idea es que habláramos de los proyectos en particular. Son muy parecidos. La verdad que fue fácil llegar a una síntesis básicamente porque es el resultado de un profundo ejercicio democrático, en donde la ciudadanía representada en las asociaciones y las distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la danza empezaron a manifestar la necesidad concreta
abierta del sector y encontraron en dos espacios políticos la real voluntad política de avanzar para volver efectivo el cumplimiento de esos derechos que vienen a salvar esa necesidad. Por eso celebro que se haya actuado de esta manera, digamos, que las organizaciones hayan encontrado en espacios de diferente ideología política la posibilidad del reconocimiento de su reclamo justo. Y eso es el resultado de esta ley, que básicamente define lo que vamos a entender por el amplio concepto de danza, pero además su valor social fundamental y trascendente en el desarrollo cultural de nuestro país. En función de esto, el Estado Nacional se reconoce como garante de la obligación de fomentar, de promocionar, de impulsar, de instruir a la danza en todos sus aspectos, creando el Instituto Nacional de la Danza con una dirección ejecutiva, con una dirección administrativa, con una dirección artística, pero además con un criterio profundamente federal. Quiero agradecer a esta comisión, a su presidente, porque nos ha escuchado todas las veces que le hemos planteado, que han sido muchas, pero se comprometió y cumplió con su palabra de poder estar tratando este proyecto hoy. Y lo mismo el diálogo y el vínculo que se forjó con Romina del Pla y con su bloque, porque pudimos unificar los proyectos, porque nos pusimos a defender este proyecto, a militar este proyecto. Y también quiero agradecer, por supuesto, al ministro Tristan Bauer, al Ministerio de Cultura de la Nación, que también trabajó con todas y todos y todes. Creo que las tensiones propias de la política, los odios, nos han hecho mucho daño, hacen mucho daño y hacen que proyectos como este no salgan, que derechos como estos que hoy no están garantizados no se garanticen. Entonces yo quiero hoy destacar la voluntad que hemos puesto todas y todos y le vuelvo a decir, presidente, yo la verdad estoy agradecida. A partir de una audiencia muy grande que hemos hecho y luego trabajamos en conjunto pidiendo la reunión informativa, que fue muy importante. Ahí escuchamos a muchísimas compañeras y compañeros, desde bailarinas, bailarines, docentes, estudiantes, coreógrafos, bueno, que contaron toda su experiencia y bueno, eso creo que es lo que dio el puntapié para que trabajáramos en esta idea de un dictamen único, como comentaban tanto la diputada Uceda como la diputada Caliba, y por supuesto, obviamente, cada uno trató de defender aquellos elementos que consideraba centrales de lo que hacía particular cada proyecto, y siempre fue un ida y vuelta, porque nada fue resuelto sin consultar o sin llevar ida y vuelta a cada una de las organizaciones en relación a, bueno, cómo veían esto, hasta dónde corríamos tal cosa, hasta dónde corríamos tal otra, y esto ha dado lugar a que realmente haya un dictamen en el que creo que todas y todos nos sentimos contenidos. Me parece fundamental esta idea de que el Instituto Nacional de la Danza tiene que tener entre varios objetivos, pero principalmente el fomento de la danza independiente, porque de algún modo la danza oficial ya tiene aún con límite, que siempre por supuesto están reclamando los integrantes de los ballets y demás, porque justamente corresponde que reclamen porque no suelen ser las mejores condiciones, pero aún con ese límite hay una pequeña protección. El problema es que la danza independiente no la tiene, y justamente el problema de poder desenvolver esa actividad como se lleva adelante y unirla a este concepto de que la danza es trabajo, me parece que es fundamental y creo que es una de las cosas que contempla justamente este proyecto. Bueno, ahí estaban las diferentes diputadas, el presidente de la comisión, las diferentes posturas, la creación del Instituto Nacional de la Danza, que cuando finalizó la comisión, cuando firmaron el dictamen, se abrazaron, se besaron, se sacaron fotos, se sacaron selfies, hubo mucho festejo por parte
de los diferentes legisladores nacionales que estaban ahí en la Comisión de Cultura, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Meli, ¿qué podemos ampliar sobre este tema? Sí, Fer, vamos a hablar del proyecto, dale, Sí. si te parece, que como escuchamos, bueno, en las exposiciones que estuvimos viendo, se firmó el dictamen en la Comisión de Cultura, ahora va a tener que pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y fue consensuado entre propuestas de la diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, y la diputada Marisa Uceda, del Frente de Todos. No muchas veces pasa que un proyecto de la izquierda llegue a estas instancias, así que Romina del Pla puntualmente lo celebraba bastante. Y sí fue el dictamen del cual vamos a hablar, el dictamen de mayoría. Hubo un dictamen de minoría por parte de Juntos por el Cambio, que si bien Hernán Lombardi, que es diputado del PRO, al manifestar su apoyo y su respaldo a esta ley, porque de hecho él es el presidente de la comisión que se abrió y se estuvo trabajando en asesores durante meses en este texto, dijo que el proyecto que ellos presentaban como dictamen de minoría en la esencia era el mismo, la diferencia está en las cuestiones presupuestarias, allí radica la discusión, Claro. y es donde también se va a dar el debate una vez que se trate en la comisión que preside Carlos Heller. Claro. Pero bueno, vamos a repasar entonces algunos puntos de este dictamen de mayoría. A ver si tenemos en la siguiente placa. A los efectos de la ley se considera danza a toda actividad corporal de movimiento manifestada a través de distintos géneros, estilos y formatos. Forman parte de la actividad y manifestaciones de la danza, las creaciones artísticas, investigaciones, documentaciones y actividades educativas y de formación afines al quehacer existentes o a crearse en el futuro. Esto en uno de los primeros artículos del proyecto, dando definiciones globales, Claro. obviamente que a veces toda ley requiere sobre los términos que se van a utilizar. Vamos a la otra. Serán personas beneficiarias de esta ley quienes tengan relación directa con el público en función de una manifestación de danza en vivo o a través de sus imágenes, y quienes tengan relación directa con la danza, aunque no con el público, pero a través de actividades como el estudio, la docencia, coreografía, dirección, ensayo, investigación, gestión, producción, escenotecnia y todo lo relacionado a este rol. Es muy, obviamente, amplio, muy abarcativo quienes trabajan detrás de esta rama artística, como en todas sus expresiones que hay también, ¿no? Pasa que hoy por hoy la danza no cuenta con este instituto que propone el proyecto, como si otras actividades tienen, ¿no? Su organismo. Por ejemplo, Claro. el cine con el INCA, la música también, el teatro también. Pero la danza estaba carente de, de un organismo que nuclee, que fomente y que promocione, ¿no? Esta rama del arte. Vamos a la que sigue. Mediante la iniciativa, entonces, se crea el Instituto Nacional de la Danza como organismo descentralizado, el que tendrá autarquía financiera, administrativa y personería jurídica propia. Acá la diferencia radica en lo que hablábamos al principio de dictamen de mayoría y de minoría, respecto de que en el dictamen de mayoría se prevé un conjunto de aspectos impositivos para la creación y para el financiamiento del INDA, como se queda en su sigla, mientras que el dictamen de minoría propone que haya una readecuación de las partidas presupuestarias que ya están contempladas para el Ministerio de Cultura, ¿no? No que haya, digamos, porque dentro de este dictamen lo que se contempla es un incremento, por ejemplo, en la alícuota del impuesto para los juegos de azar, que lo habíamos hablado bastante cuando se votó la ley de industrias culturales. Sí. Bueno, que lo recaudado por ese tributo se destina un porcentaje, ¿no?, a este instituto, y eso hace incrementar la alícuota. Ahí es donde vienen las discusiones un poco también con Juntos por el Cambio, que dice, bueno, no, lo que ya está destinado a cultura, ver cómo se reasigna para que se pueda financiar al instituto. Claro, no crear ni nuevos impuestos, Ni aumentar
partidas. Sí. Con lo que hay, de ahí se rediscute. ¿Qué sería una situación similar, la propuesta por la cual funciona el Inca, digamos? Claro. ¿Cuál es la idea? Claro, Sí, claro. Vos ya tenés hoy por hoy, cuando discutimos cuando se discutió la ley de financiamiento por 50 años a las industrias culturales, ahí ya había de determinados tributos, algunos específicamente iban al Inca o también incluso a la Defensoría del Público, a distintos organismos. El INDA tendría un financiamiento parecido al que tienen los demás organismos. Claro. Ahora lo que dice Juntos por el Cambio es que ya a partir de lo que Cultura tiene, que ese financiamiento salga del Ministerio. Claro. Por ahí pasa. Veremos cómo se resuelve en Presupuesto y Hacienda también, porque hay un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que siempre es de asistencia técnica a los legisladores, que también tiene 2 montos de cuánto sería el costo fiscal, y ahí eso generó un poco de dudas. Así que se resolverá en definitiva en la Comisión de Presupuesto. Además, el INDA tendrá a su cargo el fomento, la promoción, estímulo, apoyo y preservación de la actividad de la danza en general y de la danza no oficial en particular, y será la autoridad de aplicación de la ley. Estará integrado por un consejo de dirección que entre sus integrantes tendrá a representantes de las provincias. Esto fue algo fundamental que se resaltó con énfasis en la comisión respecto de, la participación que van a tener de todo el país, ¿no? Donde Marisa Ucea, que era una de las diputadas que escuchábamos, ella hablaba, ¿no?, de la importancia en Mendoza de lo que son las compañías de folclore, ¿no? Claro. Realmente es la danza del folclore en algunas provincias es muy fuerte, se aprende y se vive desde muy chicos en niños y niñas. ¿Aprendiste a bailar algo vos? Algo en el colegio, pero me gustaría, siempre que voy de viaje por alguna provincia de Argentina, yo disfruto mucho de escuchar folclore cuando estoy como en ese contexto. Pero disfrutar es el oído, pero el bailar no. No, pero me había surgido ganas de aprender. La semana que viene, en el próximo programa, a la cámara 3, tenemos acá a Melissa Joffre con el pañuelo y un camarógrafo bailando. Bien, muy bien. Así que en algún momento sí, estaría bueno, ¿no? Sí, porque claro. lo bailás también en el colegio cuando sos chico y después te olvidás. Sí, claro. Te das una vueltita con el pañuelito, simulando el pericón o alguna cosa así. Exactamente. Sí. Vamos a la siguiente. El impacto fiscal estará determinado. Acá está un poco lo que les comentaba hace un rato. Estará determinado por la afectación de tributos actualmente existentes y por el incremento en la alícuota del impuesto sobre los premios y juegos de azar y concursos deportivos en 3 puntos porcentuales. Ahí es lo que hace más ruido en la oposición. Claro. Directamente. Con 3 puntos porcentuales. Se incrementa esa alícuota de ese impuesto. Por eso está allí radicada, claro. Sí. Está bien. Y el primer proyecto había sido presentado en la Cámara de Diputados el 3 de septiembre de 2012. El Movimiento Nacional de la Danza viene desde 2008 peleando por esta ley. 2012 ingresa formalmente el primer proyecto. Se representa una y otra vez. Y este año, en este contexto, porque la Comisión de Cultura fue la última reunión antes de ya no tener más actividad en este último tramo de campaña. En este contexto de campaña electoral, de tantas diferencias que hay respecto de los gastos, justamente, y de oposición y oficialismo. Oposición y oficialismo estuvieron de acuerdo. Un diputado opositor abrió la comisión. Incluso estuvo la izquierda, que la izquierda siempre está, digamos, por fuera de los consensos. En este caso es muy protagonista. Y consigue por primera vez dictamen la ley para crear el Instituto Nacional de la Danza, que habrá que ver si tenemos buenas noticias para este colectivo y en este año se puede, aunque sea, llegar a una media sanción. Bueno, gracias, Meli. Ahora falta lo que Meli nos decía, la aprobación por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados
y después ya estaría el proyecto habilitado para llegar al recinto de la Cámara Baja, uno de los temas que podría ser, en caso de avanzar rápidamente con la Comisión de Presupuesto. Recordemos que la Comisión de Presupuesto ya empezó a discutir, por lo menos a recibir información de lo que es parte del presupuesto 2024, que es la conocida separata respecto a esos aportes del Estado Nacional en distintas áreas y en distintos puntos que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con cubrir distintos gastos del Estado Nacional. Entre ellos, por ejemplo, el tema de esos impuestos que el Estado deja de percibir, por ejemplo, en ganancias de los jueces. Ganancias de los jueces, claro. Sí, lo que por otro lado aumentó el gasto en función de la exención del IVA, que en realidad eso lo dijo también el ministro de Economía, se vio compensado por el aumento en la cantidad de ventas que posibilitó, digamos, este proyecto, la exención también de ganancias, que generó allí otro porcentaje del PBI, y la posibilidad, como vos bien decías, Fernando, de que la Cámara de Diputados actúe sobre esas exenciones que alcanzan alrededor de 4.7 del PBI, se puedan eliminar. Había algunos impuestos o exenciones que, por ejemplo, en esa sesión, recuerdo, nombraron el que tiene que ver con importación de obras de arte, también con la tenencia de propiedades, terrenos en el extranjero, y algunos dedicados a la importación de bebidas. Creo que si a eso le sumás la exención del impuesto a las ganancias para justamente los magistrados, que lamentablemente el juez Caizals ha actuado en contra de esa prerrogativa que habían instalado la Cámara en el Congreso en el año 2017, por la cual empezaban a pagar ganancias a aquellos funcionarios que ingresaban desde ese año. Bueno, podría tener los recursos como para equilibrarla. Inclusive la propuesta que por lo menos ayer sinceró Sergio Massa de llegar el año que viene con déficit cero o con un superávit en principio del 1%, que es la expectativa que ha planteado. Bueno, ahí está ese trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Arrancó con la separata, está el proyecto de ley de presupuesto 2024, está este proyecto que ahora nos decía Meli, la creación del Instituto Nacional de la Danza, temas que veremos en cuál es el orden, ¿no?, que va a ir teniendo la comisión que encabeza Carlos Heller para llevar a la discusión. Y seguramente Carlos Heller estará esperando, como las autoridades también de la Cámara, esperando el resultado del próximo día domingo, también para ver cómo se avanzan con otras iniciativas que comprenden o que comprometen a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, pero hablando sobre proyectos, vamos a saludar, como hacemos habitualmente, a Luciana Fernández, porque nos va a traer su columna de Mis Proyectos. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, Meli, Fabián, bueno, muy buena jornada. Efectivamente, en este segmento de Mis Proyectos lo que hacemos es visibilizar todos aquellos proyectos de ley presentados por los diputados y diputadas nacionales aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. En el día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto presentado por el oficialista Eduardo Fernández, que tiene que ver con buscar modificar el Código Penal para incorporar la apología del negacionismo, un tema que se estuvo hablando en los últimos meses, incluso en los últimos días, a raíz de las manifestaciones, de los dichos de los candidatos de La Libertad Avanza. Así que si les parece, vamos a ver en unas placas, a ver en qué consiste este proyecto presentado por Eduardo Fernández respecto a la apología del negacionismo. Dice que
sobre el proyecto de ley sobre la incorporación del delito del negacionismo y o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. En los fundamentos de este proyecto, el diputado Eduardo Fernández alertó sobre el ascenso en toda la región de las expresiones de odio, de desprecio por la vida y de la denotación, ¿no?, de las luchas históricas de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado, que no solo deben ser protegidos, respaldados y honrados cotidiana y éticamente, sino enfáticamente promovidos y defendidos por quienes tienen a su cargo responsabilidades de gestión en lo público. Son algunas de las palabras que incorpora el diputado en los fundamentos de este proyecto de ley. Tenemos en la próxima placa, dice: tiene por objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología y o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. Incluso respecto a este tema, hace aproximadamente, si mal no recuerdo, 2 semanas se reunió la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que está presidida por el diputado Hugo Yasky, donde estuvieron diversos representantes de derechos humanos hablando sobre estos temas, ¿no? Sobre la apología del negacionismo, sobre las penalidades que habría que incorporar a todos aquellos funcionarios que nieguen los crímenes de lesa humanidad. Establecer una capacitación obligatoria también a todos los funcionarios del Estado, todas aquellas personas que representen alguna función pública, y también buscar algún tipo de sanción para todos aquellos funcionarios que nieguen o que hagan apología del negacionismo. Y tenemos otra placa, dice: busca completar, actualizar y optimizar esa legislación, reconociendo como imprescindible los parámetros sobre los que se asienta jurídica, histórica e institucionalmente nuestra nación. Dice que al respecto el proyecto establece la capacitación obligatoria, como lo estábamos diciendo, para funcionarios y funcionarias públicas en materia de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en los delitos de negacionismo, a quienes se le aplicará el artículo 248 del Código Penal. Respecto a abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público para todas las jerarquías y jurisdicciones, son algunas de las palabras que incorpora incluso el diputado en este proyecto. Dice: volví a presentar este proyecto para que tuviera vigencia legislativa y porque este año festejamos los 40 años de democracia. De esto también se habló mucho aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? De lo que costó para el pueblo argentino retomar la democracia a raíz de todos los crímenes que se han cometido en la época de la dictadura militar. Dice que, según explica el diputado, el proyecto tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto del terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional. Entonces, hace referencia a actualizar la legislación vigente, hacer cumplir la Constitución Nacional y sobre todo los tratados internacionales para que no cualquier persona pueda decir tan fácilmente y tan públicamente o hacer apología del negacionismo. Tenemos otra placa, dice: estos son textuales del diputado. Esperemos que haya consensos, debemos complementar el Código Penal con la posibilidad de la readecuación. Hay que respetar lo que hicieron miles de argentinos y practicar memoria, justicia y verdad. Una de las frases que más se repitió también este año a los 40 años de democracia, ¿no? Esto de la memoria, justicia, la verdad, lo del nunca más por sobre todas las cosas. Es un tema incluso que se metió y se debatió en el debate entre los candidatos a presidente de la Nación, así que es un tema que está en agenda. Veremos para la próxima composición de la Cámara de Diputados si esto efectivamente puede llegar a avanzar o no. Y tenemos, me parece que la última placa. ¿Una placa más? No, ahí estamos. Esa es la última placa. Entonces, bueno, como veíamos, apología del negacionismo, lo que se busca con este proyecto de ley presentado por el oficialista Eduardo Fernández es, como decíamos, capacitar en materia de derechos humanos a todos aquellos funcionarios que integren alguno de los 3 poderes del Estado y también establecer un régimen sancionatorio para todos aquellos que hagan apología del negacionismo. Si les parece, para cerrar el tema, vamos a ver un compilado de las distintas declaraciones de diversos diputados y diputadas respecto de este tema.
esta comunión, este encuentro que estamos teniendo, que se dé acá en la Cámara de Diputados, esta reunión. La verdad es que lo veo como una suerte de reacción inmune, algo tardía, pero reacción inmune al fin. Digo tardía porque todo esto no es que arranca ahora en estos últimos 2 años o ahora en la campaña. Desde lo particular, yo creo que todo esto arranca con un presidente que se anima a decir que todo el movimiento y todo lo hecho por los organismos de derechos humanos, algo que había sido un consenso alcanzado por nuestra sociedad después de una de las noches más oscuras que tuvimos como historia, era ni más ni menos que un curro. A partir de ahí, muchas personas que por lo bajo tal vez solamente se animaban a decir alguna de estas barbaridades, hoy no tienen ningún estupor, ningún problema, no se ruborizan en decirlo, no solamente en los medios de comunicación, sino también en lo que fue el debate presidencial. Y es alarmante justamente que dentro de lo que significa el juego de la democracia haya personas, haya actores, haya candidatos que reivindican todo lo que nos pasó cuando no la tuvimos. ¿Está bien? A mí en lo personal me moviliza, me sensibiliza mucho el tema de escuchar expresiones como que lo que sucedió en aquellos años fueron solo excesos. ¿Está bien? No fueron excesos, fueron crímenes y delitos de lesa humanidad. Yo estoy acá con mi hermana Victoria Montenegro, mi hermana con ella en la tragedia, eso es lo que nos une. ¿Está bien? Y nosotros no somos simplemente excesos, somos un plan sistemático llevado adelante en el cual se había pensado, se había diseñado quedarse con los hijos de las víctimas en aquel gobierno genocida, en aquella dictadura militar. A mí me parece importante comenzar diciendo que lo que nos está sucediendo en la Argentina es algo que está sucediendo en la región y que es muy importante mirarlo y valorarlo de esa manera. Los países de la región nos están mirando en este momento a ver qué estamos haciendo nosotros y qué manera estamos discutiendo el tema del negacionismo, los discursos de odio, las acciones que se llevan adelante, porque es parte del debate que veo desde la función que estoy cumpliendo, que se está llevando adelante en los países de la región, fundamentalmente en Sudamérica. Estamos a 50 años del golpe de Estado en Chile, del golpe de Estado en Uruguay y a 40 años del retorno democrático. Y esto que estamos discutiendo atañe a algo que está sucediendo claramente en la región, que es relativizar el valor de las democracias, romper los pactos transicionales de las democracias hacia donde se dirigían y construir esta agenda fundamentada en el criterio de la agenda antiderechos. Pero tal vez la discusión que estamos teniendo en este momento es sobre el eje central de una política que se ha convertido en política de Estado, que han marcado muy bien desde la Secretaría de Derechos Humanos, que es la política de memoria, verdad, justicia, reparación y de no repetición. Y tal vez el punto fundamental que hoy tenemos que mirar es este de no repetición, que en nuestra historia quedó plasmado en la idea del nunca más, ¿no es cierto? La idea del nunca más es que esto no se vuelva a repetir. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Acá soy Tati Almeida y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y de los organismos de derechos humanos que ya cada uno también va a exponer, quiero saludar en esta honorable Cámara de Diputados y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor, urgente, aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos durante los años 70 y parte de los 80.
80. Realmente estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo que van a hacer, Dios mío, si llegan a regir los destinos del país. Por eso, más que nunca, ustedes que son los representantes del pueblo, de nosotros, tienen que sancionar urgente esa ley. No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000, porque son 30.000. Bueno, ahí veíamos por último a Tati Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos, en su presencia en la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, como nos decía Luciana Fernández, que encabeza el diputado Hugo Yasky. El proyecto de ley contra el negacionismo y el antisemitismo va avanzando a la Cámara de Diputados. Hubo estas reuniones informativas. Falta la discusión todavía de fondo entre los propios diputados. Sí, así es. Sobre todo, bueno, porque a partir de que está previsto en estos proyectos, si bien ahora el que se va a tomar es el que fue consensuado por los organismos de derechos humanos y presentó Carolina Gailard, diputada del Frente de Todos, sí había otros que tocaban muchísimos más artículos del Código Penal. Claro. Este toca igual un artículo del Código Penal, que es el que tiene que ver con la inhabilitación de los funcionarios públicos. Pero bueno, ahí está la cuestión de que tiene que pasar por la comisión encargada justamente de esto, que es la Comisión de Legislación Penal, presidida por María Luján Rey, diputada del PRO. Bueno, ahí no hay, digamos, con mucho consenso como para que eso suceda en un plenario. En todo caso, Derechos Humanos podría avanzar por su parte. La oposición no ha participado de las reuniones informativas, a pesar de que el vicepresidente de la comisión también es un diputado de la Unión Cívica Radical. Sí. Bueno, a partir de allí se verá también qué sucede si en ese caso al no lograr un consenso para hacer un plenario, si avanza primero Derechos Humanos con sí un único proyecto. Eso está acordado entre los miembros porque había alrededor de 7 proyectos presentados por diputados oficialistas para que sea uno solo. Claro. Bueno, veremos cómo transcurre también este debate en la comisión. Lo cierto es que esta comisión, que se reunió 2 o 3 veces, ha tenido prácticamente presencia del oficialismo. En una de las reuniones estuvo la diputada de la Coalición Cívica, Mariana Stillman, para plantear su proyecto respecto a condenar el antisemitismo. Sí, esa es una modificación a la ley antidiscriminación. Exactamente. Que obviamente después de lo que fue la situación del terrorismo de Hamas contra Israel, esto ha generado también un creciente antisemitismo, no en Argentina, en el mundo entero. Sí. Y la diputada Stillman trae una modificación, como nos decía Mary, a un tema central y puntual. Después, en otra de las comisiones de la Comisión de Derechos Humanos, en otra de las reuniones participó el diputado Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, diputado nacional por la provincia de Jujuy, pero son las únicas 2 presencias de diputados de la oposición en la Comisión de Derechos Humanos a lo largo de estas 2 o 3 reuniones que ha tenido, reuniones informativas. Veremos después del domingo, después de las elecciones, cómo se sigue trabajando sobre este tema. Y uno de los proyectos es que veíamos del diputado por la provincia de Córdoba, Eduardo Fernández, que habló de esta manera. Yo soy autor de un proyecto que penaliza el negacionismo, la apología o la reivindicación de los crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que han adquirido mucha
mayor importancia o más que importancia, ha sido puesto a la superficie esta discusión cuando hay una fuerza política que tiene posibilidad de llegar al gobierno y tiene entre sus exponentes negacionistas o quienes reivindican. Y más aún, cuando uno ve el programa económico, dice necesita de un Estado que no respete todos los derechos para avanzar. Entonces, se han presentado, ha habido 2 reuniones informativas muy importantes que han asistido los organismos de derechos humanos y ha surgido también el aporte de un proyecto y otra declaración de la Secretaría de Derechos Humanos que da una visión también que me parece integradora. Yo digo, y vamos a sostener en las comisiones de trabajo, esa visión es atendible. Yo siempre, cuando he hecho presentación del proyecto, les digo lo principal es la educación, la principal es la capacitación de los funcionarios. Pero a mí me parece que dejar librado y decir que hacerlo punible es asimilarlo a alguno de las figuras que hay en el Código Penal sin una claridad, por ejemplo el de la incitación a la violencia, me parece que necesario, que debemos hacer un aporte. Bueno, ahí estaba el diputado Eduardo Fernández, el proyecto de ley o los proyectos de ley respecto a rechazar el negacionismo en la República Argentina, va avanzando y va teniendo su trámite y discusiones aquí en el Congreso de la Nación. Como otros proyectos que van avanzando. Fabi, hay un tema que surgió de aquí del Congreso, que hablamos que tiene que ver con las indemnizaciones para las víctimas de lo que fue la voladura de Río Tercero. Sí, efectivamente. Pero ahora hubo una decisión del Ejecutivo. Sí, efectivamente. ¿Esto qué hace? Esto que hace justamente es atender este proyecto que habría presentado la diputada Koning y que planteaba la necesidad de justamente otorgar el estipendio, el subsidio que había sido ya votado por una ley en el Congreso Nacional. Recordemos un poquito los hechos, hagamos un poco de memoria. El 3 de noviembre de 1995 explotó el Arsenal, la fábrica militar de Río Tercero. Causó 7 muertos y miles de heridos, además, cientos de heridos, además de dejar destruida una parte de la ciudad. Todo esto fue investigado por la justicia, no halló efectivamente un culpable, pero en estos días se está pasando en una de las plataformas una serie que tiene que ver con el caso de la AMIA, en la cual aparece también la historia de Río Tercero. Este libro en el que está basado, en el que escribió Miriam Lewin junto a Horacio Lutzky, que es el espía Yossi arrepentido, donde se toca de costado los motivos por los cuales se sospecha que fue volada la fábrica de Río Tercero, y esto tiene que ver con hacer desaparecer pruebas de venta de armas por parte del gobierno nacional en el conflicto entre Ecuador y Perú, que fueron hallados luego en Europa. Una triangulación que dejaba expuesto al gobierno de Carlos Menem en aquel momento a una intervención en una guerra entre pueblos hermanos. Y a partir de ello, bueno, otro hecho realmente lamentable y luctuoso que fue de alguna manera, se le otorgó de algún viso de credibilidad a esta posibilidad y ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem. Más allá de esto, justamente la diputada Koning, que es oriunda de Río Tercero, exigió a principios de este mes, el 3 de noviembre, mediante una presentación de un proyecto de declaración, la necesidad de que se les entreguen a quienes habían sido objeto de justamente sufrir esta voladura, a los damnificados, en definitiva la compensación, el subsidio, que a lo largo de estos, estamos hablando de 1995, estamos en el 2023, 28 años,
no habían sido de alguna manera cuidados por el Estado Nacional. Finalmente, hace 2 días, el Gobierno Nacional decidió, mediante un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, y del cual es responsable el Ministerio de Defensa, otorgar los títulos, esta documentación, para que todos aquellos que se hayan inscrito en el beneficio de esta ley, y a partir de ello, con una actualización del dinero a cobrar, pueden efectivamente empezar a percibir esta suma de dinero. Una reparación histórica que llega atrasada, es indudable, pero que hasta ha sido calificada como de alguna manera una cuestión electoral, si se quiere, por parte del gobierno, pero que en definitiva lo que hace es subsanar y poder atender una reparación, así como otras que todavía hay pendientes con algunos otros sectores. Uno recuerda, por ejemplo, la propuesta por Aldo Leiva, que tiene que ver con los excombatientes, y que todavía no ha podido ser implementada y no ha aceptado la Cámara para tratarla así, Meli. No, que parte también de esta reparación, ¿no?, a los habitantes de Río Tercero, tiene que ver con el proyecto que se sancionó recientemente de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. También que tuvo a Brauer de Coni como titular de este proyecto, ¿no? Autora. Sí, creo que a ver, tarda en llegar, pero hay recompensa, como dice la canción. Y bueno, aunque la impunidad rige a nivel judicial, creo que es merecido que efectivamente el gobierno se haga cargo de una reparación semejante. Bueno, gracias Fabi, que tiene que ver un poco con los diferentes proyectos que se iban presentando, y aquí hubo ya una es más, se evaluaron muy positivamente. Hablé con el Ministerio de Defensa, evaluaron muy positivamente el proyecto que había presentado la diputada Brauer de Konig para llevar adelante, y que le dio impulso en definitiva y tomar la decisión para que firmen el decreto. Bueno, parte de la agenda que tiene este Congreso Nacional está vinculada con temas energéticos, que tenemos que ver cómo se avanzan, temas que han quedado ahí planteados, como por ejemplo los proyectos de ley de agroindustria, que tuvieron avances, que parecía también otros proyectos que estaban llegando como para tener también definiciones en lo que es las comisiones, pero lo cierto es que también se está todo aguardando qué es lo que va a pasar el día domingo. Sí, y a partir de ahí la agenda cómo se va a reactivar. Sí, además va a haber muchos proyectos que van a perder estado parlamentario también. El 10 de diciembre con el recambio del cuerpo. Como comentábamos al principio de este programa, se está pensando en que la primera semana de diciembre, día 6, día 7 estimativo, juren los nuevos diputados nacionales. Allí también. El 6 parece, ¿no?, que va a ser. El 6 sí, pero no está confirmado del todo tampoco. Pero bueno, va a ser en esa semana. En la que seguramente, en el caso de que el oficialismo impulse el proyecto de presupuesto, también se pueda debatir por esos días. Claro. Pero bueno, a partir, de que el 10 de diciembre ya tengamos diputados que asumen, seguramente muchos de ellos vendrán con algunos proyectos ya trabajados, y ahí empecemos a ver, en la búsqueda que hacemos siempre de los proyectos de ley, cuáles son esas primeras iniciativas, sobre todo de los que debutan, ¿no? Claro, exactamente. Y otros que reciben la posta de otro diputado. Sí, y un país que a partir del domingo a las 21 horas seguramente tendrá un poco más de certeza. Un poco, quizás. Claro. Sí, un totalmente. poco quizás de lo que nos depara los próximos 4 años. Por mi parte creo que, creo que todos estamos igual, aguardando la definición, como decíamos al inicio
del programa, luego de un año muy largo electoralmente, que por suerte llega a su fin. Bueno, buena jornada entonces el domingo y la mejor decisión que cada uno tome es la decisión principal, porque es la decisión propia que cada uno va a depositar en la urna el próximo día domingo. Fabi, gracias. Al contrario, a votar el domingo, desde 1983 lo estamos haciendo y es muy importante para todos. Exactamente. Meli, gracias. Gracias, Fer, que tengamos una jornada democrática buena para todos. Muy bien. Bueno, a usted también. Gracias. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.